Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es una bendición estar una vez más aquí con ustedes para compartir una nueva serie de estudios bíblicos que vamos a estar viendo a partir de esta semana, que nos acercamos a una de las fechas muy importantes en el estudio de las escrituras, de las raíces hebreas, y vamos a estar hablando acerca de los Moedim y su significado profético. ¿Cuál es el significado profético que encierra esta palabra? Y lo que representa para cada uno de los hijos de Dios. Así que vamos a estar viendo esta nueva sección en 3 videos aproximadamente: primera entrega, segunda entrega y esta nuestra tercera entrega. El propósito de este estudio es que podamos entender qué es lo que significan los Moedims, para qué sirven, de qué manera se aplican ahora a nuestra vida espiritual y con qué propósito los diseñó Dios. Así que vamos a estar dando inicio a nuestra nueva serie de estudio, los Moedim, las fiestas del Eterno. Bien, ¿qué son los Moedim? Es lo primero que nos podemos preguntar. ¿Qué es lo que significa el término Moedim? ¿Qué implica? ¿Y qué es todo lo que encierra? Para ello los voy a invitar a que utilicen su Biblia en Génesis 1:14, en los días de la creación. Y le invito a que usted vea también el estudio de Génesis. Ahí hablamos un poquito acerca de los días de la creación y qué fue lo que ocurrió en el cuarto día. Dice la escritura: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. La palabra que las escrituras emplean para estaciones, como nos lo muestra aquí en la pantalla, es la palabra hebrea Moedim. Cuando nosotros leemos las escrituras en Génesis capítulo 1 y leemos que Dios diseñó el sol y la luna para sus Moedim, en Reina Valera se traduce como estaciones, y entendemos por estaciones a los ciclos naturales de la vida, como la primavera, el verano y el otoño y el invierno. Es lo primero que se nos viene a nuestra mente cuando hablamos de los Moedim. Pero realmente la palabra Moedim, en su connotación hebrea, en su profundidad, quiere decir tiempos designados, citas especiales o momentos exclusivos que Dios determina para su pueblo. Es decir, que en el cuarto día, cuando el Señor crea el sol, la luna y las estrellas, los puso como una guía o como auxiliares para que nosotros podamos calcular y saber cuándo son los tiempos en que podemos acercarnos o podemos tener ciertas convocaciones especiales para con Él. Esto no quiere decir que los Moedim, los tiempos especiales, los tiempos específicos, las convocaciones de Dios son los únicos días en los cuales podemos entrar hasta su presencia. Claro que no. Uno puede ingresar a la presencia del Padre en oración por la guianza del Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, en todo momento. Solamente que los Moedim son tiempos especiales. Las escrituras también le llaman como los tiempos solemnes, los momentos especiales para Dios. Entonces, hablar de los Moedim no es hablar exclusivamente de un grupo étnico o de alguna nación, sino que el sol, la luna y las estrellas fueron puestas para toda la humanidad, para que todas las personas pudieran contemplar el Luaj. Luaj quiere decir el calendario profético de Dios, el calendario del Todopoderoso. Entonces, esto de los Moedim no concierne simplemente a una cultura. En este caso hemos estado estudiando la cultura hebraica, sino que todavía va más allá de nuestros conocimientos del hebreo y de nuestros conocimientos de Torah. ¿De quién son los Moedim? Hay varias respuestas de las personas referente a qué son los Moedim. ¿De quiénes son? Algunos dicen que son de los judíos, otros que son de los cristianos, algunos creen que es exclusivamente de los gentiles, y otros opinan que del Todopoderoso, de Yahweh. Vamos a ver lo que es el Levítico capítulo 23, verso 4. Dice: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Lo que nos está enseñando el Levítico 23, 4 es que las fiestas bíblicas, o los Moedim, como hemos estado aprendiendo, no son exclusivamente de los judíos.
Una ocasión un amigo me dijo que no tiene ningún sentido estudiar los Moedim, no tiene ningún sentido estudiar las fiestas bíblicas, porque a fin de cuentas serán celebraciones exclusivamente judías. Y ese es el error particular dentro del cristianismo, que se cree que es un aspecto judío porque viene la Torá y la Torá le comprende y tiene nada más que ver con Israel, con el pueblo judío. Y eso es un concepto muy equivocado que se mueve dentro de los sectores cristianos. Lo que no entendemos es que la casa de Judá es la única que ha estado obedeciendo a realizar las fiestas del Eterno, las solemnidades especiales. Vamos a estar analizando más adelante qué es lo que significa de que Dios le haya entregado las instrucciones precisas a los hijos de Israel. Y el asunto es que las fiestas no son ni de los judíos, ni de los gentiles, ni de los cristianos. Las fiestas son del Eterno, son de Dios y nada más de Él. El propósito es glorificar su nombre, el propósito es reconocer su grandeza, el propósito es celebrarle a Él. No es una fiesta para nosotros, no es una fiesta para el judío, no es una fiesta para el gentil, no es una fiesta para el cristiano, es una fiesta exclusivamente para Dios. Y es un momento especial con un sentido y un anuncio profético, un anuncio especial, que a lo largo de este estudio bíblico, de las 3 entregas que vamos a hacer de esta serie, los Moedim, las fiestas del Eterno, vamos a estar analizando qué es lo que significa cada una de las fiestas, por qué tiene que celebrarse en las fechas señaladas, qué es lo que representaban para Israel y qué es lo que representa espiritualmente hacia el Mesías, hacia Yeshua. Bien, ¿quién debía de acudir a las solemnidades del Todopoderoso? Levítico 23, 1, 2 dice: habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces lo que aquí podemos ver, la revelación bíblica, es que quienes debían acudir a las solemnidades de Dios eran los hijos de Israel. No quiere decir solamente que la nación física de Israel, los que habían salido de Egipto, eran los únicos que tenían la bendición de participar de las fiestas. A lo largo de la Torá podemos encontrar instrucciones que si un extranjero quería participar de las fiestas del Eterno, estaba en todo su anhelo y era un derecho mientras estuviera dentro de Israel, mientras estuviera con Israel, porque Dios dijo, una misma ley será para el natural de Israel como para el extranjero que more contigo. Entonces, es una sola ley, no es que existan 2 leyes, una para Israel y otra para los gentiles, los extranjeros. La escritura no enseña eso, enseña que es la misma ley para el natural y la misma ley también para el extranjero. Obviamente tenía que cumplir con ciertos requisitos la persona que quería participar de los Moedim. Tenía que vivir como un hijo de Israel, adorar como un hijo de Israel, y encontramos en la Biblia grandes ejemplos de personajes que fueron contados dentro de los hijos de Israel, y lo vamos a estar viendo durante este estudio bíblico. Aquí lo importante recalcar es que Dios le dio primeramente las instrucciones a los hijos de Israel porque la nación de Israel tenía que servir y funcionar como una luz para las naciones. Mucha gente dice, ahí está diciendo claramente, solamente son para Israel. Y Israel tenía que enseñar a las naciones la ley de Dios, y que las naciones desearan la ley del Señor en base al ejemplo de Israel. Como ya hemos visto repetidamente en los estudios bíblicos, Israel no cumplió del todo el propósito, porque falló muchas veces en la idolatría y falló muchas veces en el pecado y vino a ser vergüenza entre las naciones. Pero ese no era el propósito original. El propósito original era que Israel aprendiera los estatutos, las instrucciones del Señor, y que con su ejemplo, con su vida, tipificaran el reino celestial, de manera que las naciones desearían la bendición de Israel, el Dios de Israel, las leyes de Israel, porque dirían a las naciones que Dios es tan grande que les entrega estas leyes tan maravillosas, subamos a Israel. Las naciones deberían tener el deseo y el anhelo de venir a Israel y aprender de la palabra del Señor. Sin embargo, como ya lo expliqué, las cosas no funcionaron exactamente de esa manera. ¿Por qué? Porque Israel falló muchas veces. Ahora bien, viene una pregunta muy importante. ¿Quién es Israel? Existen varias respuestas por parte de la humanidad y también por parte de la iglesia cristiana. Algunos consideran que Israel son solamente los judíos.
Algunos dicen que no son los judíos ya más, sino que la iglesia ha venido a reemplazar por completo al pueblo de Israel. Esto es conocido en los círculos cristianos como la teología del reemplazo, de que como Israel falló en el propósito y Israel se equivocó muchas veces, vino el Mesías, les quitó su bendición y entregó esta herencia directamente a la iglesia cristiana. Por lo tanto, Israel ya no es el pueblo de Dios, ya no tiene pactos, ya no tiene promesas, ahora las posee la iglesia. Y que la iglesia es el Israel espiritual. Bien, eso es un punto más, una postura. Otro aspecto dice que Israel es solamente el estado moderno de Israel, que los judíos que viven en la diáspora o en la dispersión por todo el mundo no son el pueblo de Israel. Ellos simplemente perdieron su identidad, se asimilaron, y de tanto asimilarse con otros tipos de sangre de las naciones, ya no es el Israel de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura según Éxodo 19:4-5. ¿Quién es Israel delante de los ojos de Dios? ¿Quién es Israel para el Todopoderoso? Vosotros visteis lo que hice los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios está hablando en Éxodo 19 con aquellos hijos de Abraham que habían estado en Egipto esclavizados por más de 400 años y que el Señor los había sacado con mano fuerte y con mano poderosa y los llevó rumbo al desierto, y a ellos les dijo: si ustedes guardan mi pacto y obedecen, vosotros seréis mi especial tesoro. Y cualquiera diría, aquí básicamente está hablando exclusivamente para los israelitas que salieron de Egipto, los hijos legítimos, los hijos sanguíneos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando leemos Éxodo 12, 37-38, encontramos una revelación profunda de que quienes formaban realmente es Israel que salió de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés de Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y mucho ganado. Lo que nos está diciendo Éxodo 12 es que cuando Israel salió de Egipto por la mano poderosa de Hashem, del Dios Todopoderoso, ellos no se fueron solos, sino que una gran multitud de egipcios y de otras naciones que vieron la manera como Dios obró con ellos, se les unieron y se fueron en pos de ellos. Y cuando toda esta gran población de israelitas naturales, hijos de Abraham, y de gente agregada porque había tenido fe en el Dios de Israel, en el Elohim de su salvación de Israel, llegan a la cumbre, al pie de la montaña Sinaí, y el Señor comienza a hablar con ellos, los trata por igual, y dice: vosotros seréis mi especial tesoro si guardareis mi pacto. Dios no hizo diferencia entre los israelitas que sacó de Egipto y las personas de las naciones que se les agregaron. Dios los trató por igual. Esto tiene un gran sentido profético. Quiere decir que la ley del Señor no es exclusivamente para Israel, es para todo aquel que desea unirse al pueblo del santo bendito Dios de Israel. Grandes ejemplos en la Biblia hay de personas que se unieron a Israel y que Dios los contó como parte de su pueblo. Aquí el punto importante es que nosotros debemos entender quién es Israel verdaderamente y cuál es el propósito que conlleva el que seamos Israel. Hay una gran teoría que se ha divulgado en el cristianismo de los últimos 150 años para acá, de que Dios tiene dos pueblos: el pueblo de Israel físico y la iglesia como el Israel espiritual, y que por lo tanto Dios tiene dos planes proféticos: el plan profético para Israel y el plan profético para la iglesia. Esto nos crea un gran conflicto, porque nos haría considerar que Jesucristo el Mesías, o Yeshua, mejor conocido también, tiene dos novias: la novia que es la Israel y la otra novia que es la iglesia. Y realmente esto no va conforme a las escrituras. Hay un solo pueblo delante de los ojos de Dios, hay una sola amada novia de parte del Mesías, no hay dos. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el pacto con el Señor.
Dice Deuteronomio 29, 12, 15, para que podamos entender un poquito mejor acerca de quién es Israel delante de los ojos del Señor. Y dice la Escritura, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Quiere decir que el pacto que se selló en la cumbre allá en el Sinaí, donde estaba Moisés hablando con el Señor, no se hizo exclusivamente con los israelitas que ahí estaban presentes, naturales, y con los que se habían agregado de Egipto, los gentiles que se habían agregado, no solamente con ellos, sino que Dios está diciendo, y con los que no están aquí hoy con vosotros. ¿Quiénes eran esas personas que no estaban presentes en ese momento que se ratificó el pacto, pero que llegarían a estar y llegarían a conocer al Dios de Israel y lo llegarían a considerar su Dios y su salvación? Nosotros exclusivamente, las personas de las naciones que hemos escuchado de ese Dios maravilloso, que es el único Dios verdadero, el Dios que sana, el Dios que liberta y el Dios que salva. Nosotros que hemos creído en Él, venimos a ser parte del Israel de Dios. Y vamos a estar viendo más adelante en qué consiste en que nosotros seamos considerados como parte del pueblo de Israel, y no una entidad ajena o una identidad independiente como nos lo han hecho creer o nos lo han querido hacer creer durante los últimos tiempos. Vamos a hablar acerca de unos pequeños ejemplos de gentiles contados como los hijos de Israel, que no llevaban en su sangre el linaje de Abraham, pero sin embargo fueron considerados y tuvieron un punto importante y trascendental dentro del pueblo de Israel. Es interesante notar que todas las matriarcas de Israel fueron mujeres gentiles. Así es. Como por ejemplo Sara, la esposa de Abraham, ella era de Mesopotamia. Raquel de Harán, Lea también era de Harán, Silpa, Bila eran de Harán. La madre de Efraín y de Manasés era de Egipto, que era la esposa de José. Y recordemos a Ruth, que era de Moab. Ruth, que no era una mujer israelita, ella le dijo claramente a su suegra Noemí: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu tierra será mi tierra. El deseo de unirse al Dios de Israel. Y fue considerada dentro del pueblo del Eterno, tanto que Ruth forma parte de la misma genealogía del Mesías. Y también podemos encontrar el caso de Rahab la ramera de Jericó. Ella también por la fe obtuvo la salvación, fue librada de la muerte, y la escritura nos enseña que ella se unió a Salmón formando parte de la ascendencia del Mesías. Por la línea de David y de la línea de David iba a llegar el Mesías. Entonces encontramos tanto a Ruth como a Rahab, que eran mujeres gentiles, eran mujeres extranjeras y que llegaron a formar parte del Israel de Dios. Entonces no hay ninguna razón para decir que el gentil no puede ser parte de Israel, o que si el gentil tiene un encuentro personal con el Mesías, con Yeshua, se forma automáticamente parte de una iglesia y no tiene nada que ver con Israel. Eso es totalmente fuera de las escrituras, y lo vamos a estar analizando a través de este estudio bíblico para que ustedes puedan comprender que Israel y la iglesia es una entidad que tiene una alianza y que es prácticamente lo mismo delante de los ojos de Dios. Yo sé que esto es muy difícil de asimilar para muchos de ustedes que están viendo este video. Dicen: no puedes deshacerte de la iglesia. Aquí nadie está tratando de deshacerse de la iglesia, nadie está tratando de quitarle su identidad a la iglesia cristiana. Lo importante es que como pueblo del Señor, o como pueblo cristiano en el cual nacimos, entendamos cuáles son nuestras raíces cristianas, nuestras raíces espirituales, cuáles son la connotación y nuestro origen. Vamos a analizar ahorita cómo surgió la iglesia. Si la iglesia surgió como una identidad griega, una identidad ajena a Israel, o si funcionó y trabajó por mucho tiempo como una entidad completamente unida al pueblo del Eterno, que es Israel. ¿Con quién debía ser el nuevo pacto del Mesías? Y esta pregunta la hago porque muchos cristianos dicen:
Lo que pasa es que el Antiguo Testamento era para los judíos, el Nuevo Testamento es para los cristianos. Eso es un gran error, porque si nosotros analizamos las Escrituras, el nuevo pacto, que es la nueva alianza, o mejor conocido en su original como Brit Hadashah, no es un asunto que encierra solamente a los cristianos o que encierre única y exclusivamente a los gentiles. Jeremías 31:33 dice, a manera profética desde el Antiguo Testamento, hacia quién se dirige el nuevo pacto o la nueva alianza. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Deténgase ahí. El nuevo pacto que Dios prometía hacer desde los días de los profetas, lo venía hablando, era un pacto exclusivo con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, después de cuáles días, de los días del Mesías, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto que el Mesías había de abrir y de sellar con su sangre estaba relacionado directamente solamente con la casa de Israel, con el pueblo de Israel, y no consistía en erradicar las leyes de Dios, porque también el cristianismo se mueve mucho en la idea de que Cristo vino y clavó en la cruz del Calvario la ley. No dice la ley, dice el acta de los decretos que nos era contraria, dice Colosenses. ¿Y cuál es el acta de los decretos que nos era contraria? No es la ley de Dios, es el pecado del propio hombre. El pecado del hombre es un acta de decretos que nos es contrario y que nos mancha. Dios no diseñó una ley para después considerarla imperfecta y clavarla en la cruz. El nuevo pacto, según Jeremías 31:33, consistía en que Dios pondría la mente en el corazón y en la mente del creyente. Es decir, los estatutos del Todopoderoso pasarían directamente al interior de la persona y se lograría llevar a cabo a través de la guianza del Espíritu de Santidad. Ahora, nosotros vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto nos quiere decir que el nuevo pacto, que estaba completamente diseñado para la casa de Israel, es exclusivamente para la casa de Israel, pero la gracia del Mesías abre un espacio para que las naciones puedan venir y unirse a Yeshua y ser parte del pueblo de Israel. Dios no invalida su palabra. No es que Dios primero profetizó un pacto nuevo para Israel y después se arrepintió porque Dios se equivocó y se los entregó exclusivamente a los gentiles. No es así. Lo que pasa realmente es que debido a que gran parte de Israel rechazó al Mesías, el Todopoderoso abrió la bendición para los gentiles. No quiere decir que los israelitas no tenían derecho a la salvación. De hecho, vamos a estudiar ahorita que gran parte de la iglesia cristiana inicial, la iniciante, la primitiva, se compuso exclusivamente de grupos de judíos. Un gran número de judíos se convertían y seguían a la fe de Jesucristo, de Yeshua, sin dejar a un lado la Torá, sin dejar a un lado los mandamientos del Todopoderoso. Lo que Juan 1:12 nos enseña es que los gentiles han recibido la bendición de ser parte del pueblo de Israel. En ninguna parte de la Escritura dice que la iglesia funciona como una entidad completamente diferente de Israel. El error radica en que el Nuevo Testamento le llama a los conversos como eclesia. Es una palabra griega que significa iglesia, asamblea de llamados, congregación. Vamos a ver más adelante qué connotación tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero aquí lo importante es entender que el nuevo pacto estaba diseñado exclusivamente para Israel, pero el Mesías abrió bendición para todas las naciones, para que todas las personas de todo el mundo se pudieran acercar al Dios de Israel por medio del Mesías y ser parte del pueblo que Dios eligió desde tiempos inmemoriales, que es el pueblo de Israel. Ahora nos hacemos la pregunta: cuando nosotros nos acercamos a Yeshua, cuando venimos a los pies del Señor, del Salvador, la pregunta es: ¿somos gentiles o somos israelitas? Porque muchas personas consideran de que aunque estamos en el Mesías y que somos salvos y que Él nos rescató, dicen: es que yo no tengo nada que ver con Israel, yo soy completamente gentil. Vamos a ver si las Escrituras nos enseñan a que nos llamemos gentiles una vez que ya estamos en el Señor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera.
pero por su transgresión, es decir, por su equivocación, vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes, porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es un olivo silvestre no cultivado, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuantos más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Lo que Pablo nos enseña en esta carta de Romanos capítulo 11 es que cuando una persona es de naturaleza o de ascendencia física gentil y tiene un encuentro personal con Yeshua, conoce la salvación y entabla una relación personal con el Hijo de Dios, viene a compararnos como que nosotros éramos, es un símil, una comparación, éramos ramas de un olivo silvestre. Silvestre quiere decir que no es cultivado, no es cuidado por nadie, crece en el monte, crece en el campo. Y Dios nos tomó de aquel árbol y nos arrancó y vino y nos injertó, nos colocó en un olivo que es cultivado por Él. Un olivo que Él ha cuidado por mucho tiempo. Ya nosotros nos colocó en Él, que es el pueblo de Israel. Y muchas ramas de ese olivo hermoso, cultivado por Él, fueron desgajadas, fueron quitadas debido a su incredulidad. Esto habla acerca de los judíos que no creyeron en Yeshua y que fueron descartados y que no son considerados el Israel de Dios por ese tiempo porque no han creído en Yeshua. Pero dice, si tú eres una rama de un olivo silvestre y de manera milagrosa Dios te ha injertado en un olivo bueno, el cual es Israel, no te jactes y no te creas más que las orejas originales, porque si las hojas originales Dios no las perdonó y las desgajó, Dios tiene el poder para hacerles entender que su Hijo, Yeshua, es el Mesías y los puede ellos volver a injertar con toda facilidad porque ellos son hojas naturales que tú no eres. Entonces, lo que entendemos es que Dios no hace dos olivos, como sea la iglesia cristiana. Hay un solo olivo y ese olivo se llama Israel. Y Dios nos injerta en su olivo, que es su pueblo de Israel, donde la raíz de ese olivo, lo que sostiene ese olivo, es Yeshua, porque Él dijo, yo soy la raíz, Él es el linaje de David. Entonces Yeshua es la raíz del olivo, el olivo es Israel, y las hojas agregadas somos nosotros, los gentiles. Es una manera para que podamos comprender. Pablo nos ilustra a través de este árbol de olivo cómo es que se dio la salvación para los gentiles. Y no es que Dios esté haciendo dos pueblos, o que Dios esté haciendo el pueblo de Israel físico y el pueblo espiritual, que es la iglesia. De ninguna manera la Escritura enseña eso. Los invito a que estudien detalladamente el Nuevo Testamento, y yo sé que Pablo tiene escritos muy difíciles de entender, porque hasta Pedro lo dijo, que los escritos del hermano Pablo son difíciles y algunos hasta los tuercen para su propia conveniencia. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, 11, versos 12 y 19. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, hablando de los efesios, que eran una congregación más de origen gentil, que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vea las letras amarillas, alejados de la ciudadanía de Israel. Si Pablo está enseñándole a los efesios que ellos en otro tiempo estaban sin Yeshua, sin el Mesías, sin Cristo, si usted lo entiende con el término Cristo, término griego, sin Cristo, estaban alejados de la ciudad de Israel, que es todo lo contrario. Dice, en el tiempo pasado estaban alejados de la ciudad de Israel. Quiere decir que quien está en Yeshua, quien está en Cristo, está dentro de la ciudadanía de Israel. Nótese que Pablo nunca dice, ustedes que en otro tiempo estaban sin el Mesías y estaban alejados de la nueva institución que Dios fundaría como la iglesia. Nunca dice eso. Dice, estaban lejos de ser llamados el Israel de Dios, lejos de llegar a ser algún día esperanza y parte del pueblo del Todopoderoso. Pero ahora en Yeshua el Mesías, ustedes, y les vuelvo a repetir, que en otro tiempo estaban lejos, ustedes han sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Así que ya no son, fíjese la expresión,
ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios es Israel. Desde el Antiguo Testamento lo podemos leer. Y la niña de sus ojos, y como lo vimos anteriormente, es el especial tesoro de Dios. Y Pablo nos dice que nosotros, cuando estamos en una relación personal con el Hijo, cuando le hemos conocido y le hemos entablado y Él nos ha revelado que Él es el Señor, que Él es el Mesías, el Salvador, entonces nosotros abandonamos esa naturaleza de gentiles, ya no somos más gentiles y no pasamos a ser una identidad ajena llamada iglesia. Somos iglesia porque somos congregación, es todo lo que significa iglesia, congregación o asamblea, pero pasamos a ser parte del pueblo de Israel, porque nosotros ya no somos considerados como extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿Qué significa conciudadanos? Cuando usted adquiere la ciudadanía de otro país, supongamos de los Estados Unidos de Norteamérica, usted adquiere todos los derechos de aquella nación, ¿sí? Todos los derechos, y también adquiere todos los privilegios y todas las responsabilidades. Usted no puede decir, quiero ser ciudadano de Norteamérica para solamente beneficiarme con la ayuda social del gobierno. No solamente eso, usted también recibirá, juntamente con los beneficios, las responsabilidades. De igual manera, nosotros éramos gentiles, no teníamos sentido en este mundo, vivíamos sin Mesías, sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos. Fíjense la expresión pactos, porque Dios tiene varios pactos a través de la historia de Israel. Éramos ajenos a aquellos pactos, pero ahora por la sangre de Yeshua, dice, nosotros hemos sido hechos cercanos y no somos más extranjeros, sino que somos conciudadanos, es decir, partícipes del pueblo del Israel de Dios. Un Israel de Dios que no se conforma solamente de hijos sanguíneos de Abraham, sino que aparte de los hijos sanguíneos, es también de aquellos de las naciones que han creído por fe que Yeshua es el Señor. Una ocasión los fariseos le dijeron a Juan el Bautista, nosotros tenemos por padre Abraham, pero Juan el Bautista les dijo, Dios tiene el poder para levantarle hijos a Abraham aún debajo de estas piedras. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ser parte de Israel por medio de la fe en Yeshua. Y no es que seamos un Israel espiritual acá en la iglesia y un Israel físico por allá en Medio Oriente. No es así. Dios tiene un solo Israel, está disperso por el mundo. Se conforma de hijos de Abraham físicamente y se conforma de hijos por la fe a través de la sangre de su Hijo Yeshua. Eso es lo que el Mesías logró hacer con su sangre preciosa. Comprarnos para Dios e injertarnos y introducirnos dentro del propósito que Dios tiene para su pueblo Israel. Luego dice las Escrituras, sabéis que cuando eras gentiles, fíjese la expresión de Pablo en 1 Corintios 12:2, cuando eras gentiles. Corinto es una ciudad que se encuentra cerca de las regiones de Grecia y no es una comunidad exclusivamente judía, aunque sí tenía judíos conversos a Yeshua, pero les llama cuando eran gentiles. Pablo les enseñó a las primeras personas que se convertían al Dios de Israel que no se consideraran más gentiles, que no se hicieran llamar gentiles, porque vinieran a ser parte del pueblo de Israel de Dios. Cuando ustedes eran unos gentiles, se perdían llevándose como se les lleva a los ídolos mudos. Y luego dice 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim, el guardar los mandamientos de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que Dios ya no ha hecho diferencia entre el que es judío, que tiene la circuncisión en su carne, y el que no es judío, que no tiene la circuncisión en su carne, porque de ambos pueblos hizo uno solo. Y el cristianismo interpreta de que como yo no hay judío y no hay gentil, no hay hombre ni mujer, sino que todos son uno solo, dicen, ese uno solo que Dios formó es la iglesia. No es la iglesia, es el Israel de Dios, el pueblo de Dios, el único y eterno pueblo de Dios. Dios no se pudo equivocar, primero llamar a Israel como pueblo suyo y después deshacerse de él y decir, ahora voy a tomar pueblo de acá. No, es cierto que el Israel físico le ha producido celos, el que mucha gente de las naciones esté siendo parte del Israel del Todopoderoso a través de Yeshua. Pero sin embargo, la importancia que marca 1 Corintios 7:19 es que guardemos los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos de Dios son los Moedim.
estamos entendiendo por qué razón vamos a guardar nosotros los Moedim, porque somos parte del Israel de Dios. Mucha gente dice, no lo hagas, no tiene sentido que guardes las fiestas, que guardes Pesaj, que guardes panes sin levadura, que celebres la llegada del Pentecostés, que celebres el día de trompetas. Eso no es para ti, es para nosotros porque somos el Israel de Dios y estamos dentro del pacto. Era ajeno al pacto, era ajeno a las promesas, pero por la sangre de Yeshua yo soy conciudadano y parte del pueblo del Señor. Gálatas 6:16 nos enseña más específicamente: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y los Gálatas también era una congregación que se encontraba fuera de Israel. Sin embargo, Pablo les dice el Israel de Dios. Los considera como parte del pueblo de Dios, no como una entidad ajena, no como una segunda entidad, sino como la única entidad que Dios ha establecido para ser su pueblo, el cual es su pueblo Israel. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿es la iglesia cristiana una entidad nueva y ajena a Israel? Lo más común escuchar en el cristianismo es que la iglesia surge a partir del movimiento Pentecostés, del año 33 en adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo envió el Espíritu Santo, y mucha gente dice, a partir de ahí comenzó la iglesia. En realidad no es así. La iglesia cristiana no es una identidad plenamente iniciada en el Pentecostés, como muchos lo consideran. Es cierto que en el Pentecostés hubo un auge o un renacer poderoso del Espíritu y hubo una conversión masiva y se vio la gracia de Dios multiplicada y aumentada, y grandes conversos vinieron al conocimiento de la verdad. Pero ello no representa de que ese fue el inicio de lo que sería una eclesia. La palabra iglesia proviene del griego eclesia y del hebreo kehilá, lo cual se puede traducir también como asamblea o congregación. La primera vez que Dios llama a alguna entidad o algún pueblo como mi congregación o mi iglesia no es en el Nuevo Testamento. O sea que la palabra iglesia, el que Dios le llame a un pueblo, a una comunidad de iglesia, no es asunto solamente del Nuevo Testamento. Hay que estudiar las Escrituras en Éxodo capítulo 19, donde la palabra kehilá, que significa asamblea o congregación, aparece por primera vez cuando Moisés congregó a los hijos de Israel a los pies del monte Sinaí. Cuando el Señor dijo que santificara la asamblea, ahí le llamó santifica a la kehilá, llama a la kehilá, o Vayikra a kehilá, llama a la asamblea y congrégalos y santifíquense, porque yo apareceré en la montaña y hablaré con el pueblo cara a cara. Entonces vino Moisés y llamó. La palabra llamó en el original hebreo es Vayikra, congregó, asistió a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Yahweh les había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moisés: y aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también te crean para siempre. Esta fue la primera vez que Dios congregó a un pueblo especial y lo llamó mi kehilá, mi congregación, mi asamblea. Casualmente lo que podemos entender es que esta ceremonia que aparece en Éxodo 19, 7, 9 se llevó a cabo también en una fiesta de Pentecostés. De hecho, fue la primera solemnidad de Pentecostés que Israel celebró en el desierto. Nunca antes habían celebrado Pentecostés. Esta fue la primera ocasión que Dios se los ordenó, y Dios les entrega la Torá, les entrega sus leyes para ellos, para que sean su pueblo especial, y los llama mi iglesia. Lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es la continuación de la congregación de Dios, la continuación de lo que Él llama su pueblo. Ahora vamos a ver unas casualidades o plan divino. Yo no lo llamaría casualidades, pero posiblemente algunos de ustedes sí. Fíjense, la Torá fue dada a la congregación de Israel en la fiesta o en el Moedim del Pentecostés, como lo expliqué. Eran 50 días después de salir de Egipto, cuando el Señor se manifestó y entregó sus mandamientos a Israel y se los entregó a Moisés. Después vemos que el Espíritu Santo fue enviado a la congregación de Israel, exclusivamente Israel primeramente, también en la fiesta del Pentecostés. Ya sabemos que el Espíritu Santo se derramó también sobre gentiles, pero primeramente la primicia, la exclusividad, la recibió Israel. ¿Cuándo? Cuando estaban aquellos 120 en Jerusalén. ¿No les parece mucha coincidencia? Además, todos los que estaban presentes en Jerusalén cuando bajó el Espíritu Santo, hagámonos la pregunta, seamos sinceros, ¿eran judíos o eran gentiles? Para empezar, todas las personas que hablaron en lenguas
Aquellos 120 que estaban reunidos eran judíos exclusivamente, que habían estado cerca de Jesús y que habían escuchado acerca de él. Dios entregó primeramente su Espíritu Santo a judíos, a su pueblo. Dice la Escritura en Hechos 2, 4, 6: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, fíjense, quienes estaban escuchando el estruendo. En Jerusalén habían exclusivamente judíos porque era la fiesta de Pentecostés y por la ley de la Torá decía que todo varón tenía que subir a Jerusalén para la celebración. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud de judíos, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mucha gente cree que la gente que se reunió para escuchar a los 120 que hablaban lenguas, creen que esa multitud era gente gentil, porque venían de las naciones, pero allí vivían y eran judíos que estaban exiliados. Vamos a estudiar después en el libro de Jueces cómo fue que se desarrolló el exilio de Israel hacia las naciones, pero sin embargo cada año esos judíos que ya estaban en las naciones no habían perdido su identidad como pueblo de Israel y regresaban en cada fiesta, en Pesaj, en Pascua, venían en Shavuot o Pentecostés y celebraban las fiestas y escucharon el sonido de que había como un bullicio, un alboroto, y se juntaron. Y aquellos que se juntaron y que escucharon las lenguas, escucharon también el discurso de Hechos capítulo 2, donde Pedro se levanta y les manifiesta que lo que están viendo y oyendo no es más que la profecía del profeta Joel. Y se convierten a Yeshua, no se convierten al cristianismo. Nunca dice la Escritura que se convirtió en el cristianismo. Dice que creyeron que Jesús, que Yeshua era el Mesías, y lo aceptaron con todo su corazón y dijeron a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les enseñó que se tenían que bautizar para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que la comunidad cristiana que inició exclusivamente como un avivamiento fue una comunidad hebrea y fue compuesta por 3.000 judíos. Hay quienes consideran que esos 3.000 primeros cristianos eran gentiles. No hay razón para pensar de eso. La Escritura enseña que eran judíos piadosos y prosélitos que estaban en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, y al escuchar el estruendo se convirtieron al Hijo de Dios, le aceptaron como el Mesías que había sido prometido. Ahora que hemos entendido un poco de que somos parte del pueblo de Israel y que tenemos participación tanto en las bendiciones por parte de nuestro padre Abraham, como también tenemos participación de nuestra responsabilidad, como el Salmo lo dice, orar por la paz de Jerusalén, nos hacemos la pregunta: ¿cuáles son los moedim o fiestas que nos dio nuestro Padre Eterno? Las citas o solemnidades o convocaciones de Dios para con su pueblo se dividen en dos grandes grupos. El grupo de las fiestas de la primavera, las cuales son 4 solemnidades, y el grupo de fiestas del otoño, las cuales son 3 solemnidades. En suma son 7 festividades, todas ellas con un trasfondo histórico y a la vez tienen un trasfondo profético, es decir, tienen un significado de lo que ocurrió a lo largo de la historia, pero también tienen un avistamiento profético de lo que sucederá y que se relacionan directamente con la obra de Cristo. La celebración de dichas fiestas representa por completo la obra mesiánica de nuestro Redentor. Las principales fiestas de la primavera están totalmente relacionadas con la primera venida de nuestro Salvador, sufrimiento, dolor, padecimiento por nuestros pecados. Él viene en las fiestas de la primavera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o Isaías 53 lo presenta como el siervo sufriente del Eterno. Todo lo opuesto en las fiestas del otoño, Él vendrá como Rey triunfante al sonar de la final trompeta y será juez de las naciones y hará que su pueblo entre en pleno reposo en su reino milenial. Lo que aquí entendemos es que las fiestas del Eterno se dividen en dos grandes grupos, como ya lo leí y lo expliqué, de la primavera y del otoño, porque está representando las dos venidas del Mesías. Mucha gente dice que no tiene ningún sentido estudiar el Antiguo Testamento, mucho menos las fiestas, porque es cosa del pasado, pero ya estuvimos viendo que no es cosa del pasado, es un avistamiento profético y tiene un gran peso espiritual para nuestras vidas. El celebrar las fiestas bíblicas actualmente en casa, en las fechas indicadas por el Señor, según el calendario bíblico y no el calendario de nosotros, trae grandes beneficios y una gran comprensión del plan profético de Dios para con su pueblo. Por eso, en esta primera entrega vamos a hablar un poquito de las fiestas de primavera. Las fiestas de primavera son 4 fiestas, y la fiesta de Pesaj o de Pascua,
que se tiene que celebrar el día 14 del primer mes bíblico, no del 1 de enero. Luego la siguiente fiesta o solemnidad se llama Hagamatzah, panes sin levadura. Se celebra del 15 al 21 del primer mes. Después viene la fiesta que se le conoce como el Bikurim, o la fiesta de las primicias, y se celebra después del Shabbat semanal, el primer día después del día de reposo de semana. Y por último, de las fiestas de primavera, se celebra la fiesta de Shavuot, o mejor conocida como el Pentecostés. Se celebra 50 días después del Bikurim, o sea, 50 días después de haber ofrecido las primicias. Después encontramos las fiestas del otoño. Las fiestas del otoño se celebran en el mes séptimo y tiene un gran sentido profético que sea en el mes séptimo. La primera que se celebra es la festividad en el otoño de Yom Teruah. Yom Teruah quiere decir día de trompetas, sonar de los trompetas, o también se le traduce como el día de la alarma. Se celebra el primer día del mes séptimo. Después se celebra la solemnidad de Yom Kippur. Yom Kippur quiere decir día de la expiación o día del perdón. Se celebra el día número 10 en el séptimo mes. Y al analizar las fiestas bíblicas, estas solemnidades, vamos a ver por qué tiene que ser en ese día y qué sentido profético tiene. Y luego por último se celebra la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos del 15 al 21 del mes séptimo. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos definir los meses conforme a la Biblia? Vivimos en una cultura occidental, vivimos en una cultura totalmente diferente a la cultura hebrea. ¿Cómo lo hacemos para saber que estamos en lo correcto, que estamos a celebrar las fiestas conforme Dios lo marca en su palabra? Bueno, para eso nosotros tenemos que recurrir al calendario hebreo, porque el calendario hebreo nos ofrece la manera correcta de calcular el tiempo en el cual Dios lo marca en su palabra. Aquí, ustedes quizás no lo alcanzan a ver, igual me pueden pedir la presentación a este PowerPoint para mandárselos por correo o por las redes sociales. Aquí tenemos el calendario hebreo, empezando principalmente en el mes de Nisan. El mes de Nisan o el mes de Aviv es el primer mes con el cual empieza el calendario hebreo. Y va en esta dirección, así como las manecillas del reloj. Son 12 meses, los cuales contiene el calendario hebreo. El calendario hebreo se distingue totalmente opuesto al calendario gregoriano, y que el calendario gregoriano inicia en el mes de enero, en la temporada de invierno. Sin embargo, el calendario hebreo funciona y se origina en la primavera. Es donde debe de empezar el calendario hebreo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos detenidamente, la forma cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios les dice que cuando los saca de Egipto, este mes será el inicio de vuestros meses. Este calendario hebreo que quiero explicarles aquí no es un invento de los judíos, no es porque se le ocurrió a Rashi, que es un gran rabino respetado en el judaísmo, Rabbi Shlomo Yitzhak. No se le ocurrió tampoco a Maimónides, no. Es cierto que desde el año 325 en adelante fue bien estructurado por Hillel III para que se pudiera llevar a cabo las solemnidades en el mundo entero por los judíos. Pero sin embargo, el origen de este calendario tiene su origen en la Torá, y quiere decir en las instrucciones de Dios, y debía de empezar en la primavera. Así es como el Señor lo había marcado. El Todopoderoso marcó que iniciara en la primavera y que funcionara en este sentido, y que en este mes primero se debían empezar. Nisan, como dije, inicia en la primavera y tiene que ver a mitad de marzo y a mitad de abril. Se va recorriendo según el año, si es un año preñado o año, ¿cómo le llamamos nosotros en la cultura occidental? Si es un año bisiesto o si es un año común. Entonces, siempre aproximadamente a mitad de marzo, a mitad de abril, es cuando inicia el Luaj. Luaj quiere decir calendario, el calendario hebreo, y se dirige en esta proporción, y es en base a este calendario con el cual nosotros tenemos que medir las fiestas bíblicas. No podemos medirlo conforme a nuestro calendario, porque nuestro calendario es un calendario, vaya la palabra, es un calendario completamente pagano, porque tiene su auge en el catolicismo. Tenemos que estudiar el calendario hebreo para que podamos nosotros determinar cuándo van a caer
las fiestas solemnes y cuándo es que deben de celebrarse. La primera fiesta solemne, que es del grupo de las fiestas de la primavera, se le llama como la festividad del Pesaj. Pesaj o Pascua. ¿Qué significa la palabra Pesaj? Éxodo 12, 23, 24 nos ofrece la respuesta. Porque Yahweh pasará. Eso es Pesaj. Pasar por encima. Pasar encima de o por arriba de. Porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Aquí no dice que la fiesta de Pesaj solamente tenía sentido hasta la muerte del Mesías. No, cuando llegara el Mesías, él iba a dar la perfecta interpretación, él iba a perfeccionar el sentido de Pesaj. Nunca dice la Escritura que el Mesías iba a sustituir el Pesaj y que iba a instituir un sacramento nuevo llamado Santa Cena. No, la Santa Cena no es más que la fiesta de Pesaj, pero con su sentido más amplio, más espiritualizado. Si para Israel solamente representaba la liberación de Egipto, Yeshua nos enseña que no solamente la liberación de Egipto, sino que tiene una connotación mucho más profunda. Recuerden que Yeshua no vino a contradecir la Torá ni la ley. Él vino a darle un sentido mucho más espiritual y mucho más profunda. Él engrandeció los mandamientos a un nivel y a una categoría mucho más elevada. Entonces, Pesaj significa pasar por encima. Y en primera instancia hace alusión cuando el ángel de la muerte pasó y Dios envió la última plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces los israelitas colocaron sangre en las entradas de sus casas, en sus puertas, y el ángel llegaba y miraba la sangre del cordero, exclusivamente sangre del cordero, y se pasaba de largo, saltaba esa casa. Eso es Pesaj, saltar, pasar por encima. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Yahweh. Dios estableció cuándo debía celebrarse la Pascua. No es una alternativa de que cuando nosotros querramos. Hay iglesias que están celebrando la festividad de Pesaj, de Pascua, titulada bajo el título de Santa Cena, y que lo hacen cada 15 días. No hay ninguna razón, no hay ningún mandamiento que diga que es cada 15 días, no hay ningún mandamiento que dice que se tiene que estar consumiendo el maror, lo amargo del vino y la matza, el pan sin levadura, cada vez que alguien se bautiza, que hace que entra a la mikve, al bautismo. No hay ninguna enseñanza en la Escritura que enseñe eso. Tampoco es que tiene que hacerse 2 veces al año, 3 veces al año, o que tienen que hacerlo cuando hay vigilia de oración, o que tienen que hacerlo cuando hay grandes congresos masivos. La Escritura es enfática y dice: la ceremonia de Pesaj tiene un gran sentido y un gran peso espiritual, y se tiene que celebrar y llevar a cabo una vez por año, y se hará el día 14 del primer mes. Tampoco dice la Escritura que se lleve a cabo el Jueves Santo, porque para empezar, la expresión Jueves Santo ni siquiera figura en las Escrituras. Es un invento de tradiciones. Y vaya que si Yeshua estuviera entre nosotros ahora, nos diría exactamente las palabras que le dijo a los fariseos: vosotros por vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. La iglesia cristiana está llena de tradiciones, que yo no digo que la tradición sea mala, sino que cuando la tradición contradice el precepto, el mandamiento de Dios, entonces estamos entrando en graves problemas. Dios dice que el día 14 del mes primero se celebre conforme su calendario. Es cuando se tiene que llevar a cabo la celebración. No hay otra alternativa. Ahora muchos dicen: es que siempre estamos acostumbrados a llevarlo a cabo en el jueves santo, porque la tradición cristiana, la Semana Santa y que no sé qué. Póngase a pensar, supuestamente el Pesaj está conmemorando, dice Jesucristo, mi muerte y mi resurrección. Cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él retorne, hasta que Él vuelva otra vez. Entonces, si la Escritura dice que Yeshua fue entregado cuando Él era una fiesta, la celebración de Pesaj, ¿por qué cada año se tiene que celebrar en jueves? Piense usted, ¿a poco cada año su cumpleaños personal cae el martes? No, cada año se recorre. A veces mi cumpleaños cae en domingo,
a veces en lunes, a veces en sábado, a veces en miércoles, se recorre conforme el calendario. Es obvio y natural que cada año la muerte del Mesías se va a recorrer y no va a caer exactamente en jueves. Siempre será 14 de Aviv o 14 ¿cómo se llama?, de Nisan, que es el mes primero. Pero no quiere decir exclusivamente que siempre tenga que ser en jueves. El decir que vamos a brindar en jueves, como la Santa Cena, como la Pascua, es un concepto completamente errado. Lo lógico es acercarse a la raíz hebrea, a la raíz bíblica. Y si Dios dice que se lleva a cabo el 14 del mes primero, pues así caiga en sábado, si caiga en viernes, caiga en miércoles, se tiene que llevar a cabo conforme las escrituras. Y en este caso, en este año 2014, el brindis, la celebración de Pesach, tiene que llevarse a cabo el lunes 14 de abril, cuando el sol esté en su puesta. Cuando el sol esté cayendo es cuando se tiene que llevar a cabo la ceremonia de Pesach, que es un memorial de la obra redentora del Mesías. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Éxodo 12:8. Esos son los elementos que se tienen que utilizar para la ceremonia de Pesach: cordero de Pascua, pan sin levadura y hierbas amargas, que son conocidas como el marror, y el vino. Bien, nosotros sabemos que no podemos utilizar ya la carne de cordero, porque dice la escritura que Yeshua es el cordero de Pascua que ya fue presentado por nosotros. Sin embargo, nos hacemos la pregunta: ¿celebró Yeshua la ceremonia de Pesach? ¿Será cierto que Yeshua vino y quitó los estatutos del Padre y puso estatutos nuevos y puso ceremonias nuevas y sacramentos nuevos? Veamos lo que dice Lucas 22, 8, 15 y 16. Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos, ¿qué? ¿La Santa Cena? ¿Se le ocurrió cualquier día? ¿Era diciembre? No, eran los días de la preparación. Ir y preparar la Pascua para que la comamos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él se sentaron los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tal parece que Yeshua se estaba ajustando a las fiestas de su Padre. ¿Él pudo haber celebrado cualquier día? ¿Cualquier mes? No. Fíjense la respuesta: cuánto he deseado comer con ustedes este Pesaj. Es decir, cuánto he estado esperando que llegue el 14 del primer mes para sentarme con ustedes y revelarles el gran significado de esta fiesta de nuestro Padre. Ese es el propósito, para eso vino, para revelarnos la profundidad de las Escrituras, para revelarnos lo que realmente significa la Escritura. Hágase una pregunta: ¿celebró Yeshua una fiesta cristiana nueva o celebró Yeshua un Moedim? Moedim, un tiempo señalado, un tiempo especial establecido por su Padre. ¿Instituyó Yeshua una ceremonia nueva? No, en ningún sentido él la estableció. Fíjense muy bien que los elementos que se utilizan para la Santa Cena, como le llamamos ahora modernamente, son los mismos elementos que se emplean para la Pascua hebrea o la Pascua que Dios ordena: los panes sin levadura y el vino, que están representando, originalmente representan el pueblo de Israel que sale rápidamente, apresuradamente de Egipto, pero está representando espiritualmente hacia Yeshua, que es su cuerpo, la matzah, el pan sin levadura, pan no leudado, y el vino está representando su sangre, con la cual él abre un nuevo pacto o una nueva alianza. Piensen por un momento y mediten: ¿eliminó Yeshua el Pesaj por instituir la Santa Cena? Fíjense lo que es en Lucas 22, 17, 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartido entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Fíjense, no está diciendo esto representa una nueva ceremonia, esto representa una nueva fiesta, esto representa una nueva solemnidad. No, les está diciendo: lo que ustedes han venido celebrando por 2 milenios, 1 milenio y tanto, no es más que una representación simbólica mía. Yo estoy representado en el Pesaj, y sigan haciendo el Pesaj en memoria de mí, sigan haciéndolo para mí. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo:
esta copa es el nuevo pacto, este es el Brit Hadashah, es la nueva alianza que hago con ustedes, mi sangre que por vosotros es derramada. No estaba Yeshua eliminando la festividad de Pascua, no estaba haciéndola a un lado, la estaba elevando a su mayor sentido espiritual y enseñándonos que cada vez que llegue la ceremonia de Pesaj, pensemos no solamente en la liberación de nuestros antepasados de Egipto, sino que pensemos que ese pan sin levadura y ese vino están representando su cuerpo, su sangre y su obra perfecta a favor de nosotros y de redimirnos de la culpa del pecado. Ahora preguntémonos, ¿enseñó el apóstol Pablo una nueva ceremonia fuera de Pesaj? ¿Habrá enseñado Pablo una institución a manera de decir que el Pesaj ya no tenían que celebrarlo y ahora celebren Santa Cena cuando ustedes quieran y como ustedes quieran? Claro que no. 1 Corintios 11, 23, 26 nos dice, porque yo recibí del Señor, fíjense, yo recibí del Señor. Pablo no está enseñando más que justamente la enseñanza de Yeshua, el reconocimiento del verdadero significado de la Pascua, que el Adón quiere decir en el hebreo Señor, que el Adón Yeshua, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando dice hacer esto en memoria de mí, muchos cristianos dicen, aquí Pablo está enseñando que en cualquier momento podemos llevar a cabo la ceremonia. No, no es eso. Hacer esto en memoria de mí quiere decir, cada año que llegue el Pesaj, cada año que llegue esta ceremonia, es cuando tienen que hacerla en mi memoria, hacerla en mi remembranza. Comprendan el sentido espiritual y mesiánico que conllevan las fiestas del Eterno, que los Moedim fueron creados para que tengamos una concepción perfecta de lo que el Mesías, lo que Yeshua hace por nosotros, hace por nuestras vidas. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Adón anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciaréis hasta que Él retorne. Quiere decir que año con año, en la celebración de la fiesta de Pesaj, en la celebración de Pascua, estamos anunciando triunfantemente que Él murió, que Él resucitó, pero que Él vendrá a la tierra por nosotros, con relación a nosotros, y que vendrá con relación a cumplir las fiestas pendientes en el plan profético, que son las fiestas del otoño, las que están pendientes de cumplir por parte del Mesías. Dice la Escritura, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, Yeshua, fue sacrificado por nosotros. Así es que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 7 y 8. Pablo le enseñó a la iglesia de Corinto a celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, dándoles el significado profético con referente a Yeshua. Les enseñó el trasfondo espiritual que va dentro de la ceremonia de Pesaj, que no solamente está representando la liberación de Israel de Egipto, sino que está representando todo lo que Yeshua hizo en su primera venida. En su primera venida, la primera visitación, cuando llegó el tiempo de Dios, Dios hizo nacer a su Hijo, y todo lo que Yeshua llevó a cabo con su muerte, con su resurrección y con el envío de su Espíritu Santo está completamente relacionado con los Moedim de la primavera. Entonces, esto nos da la certeza de que cuando Él venga, Él cumplirá el sentido profético de las fiestas del otoño. Y es maravilloso saber que nosotros tengamos la bendición de conocer cómo es el plan profético de Dios, cómo es que Dios trabaja en la profecía, cómo es que Dios se mueve en su plan. Si nosotros tenemos un calendario para mover nuestra agenda, para mover nuestras actividades, colocar nuestro itinerario de acciones o de citas, ¿por qué el Todopoderoso no puede tener su propio calendario donde Él ha colocado a manera profética los tiempos? Por eso dice Yeshua que nadie sabe los tiempos, los moedim, tiempos y sazones que el Abba, que el Padre ha colocado en su sola potestad.
Estos tiempos los ha puesto el Padre, los ha puesto con el propósito de que comprendamos acerca de cuál es el plan que Él tiene para con nosotros. Ahora hazte la pregunta, ¿qué día vas a celebrar Pesaj este 2014? Tienes dos opciones. La primera, hacerlo conforme a la tradición romana, la cual te enseña que es cada jueves y que es Semana Santa y que aparte lo puedes hacer cualquier día del año, en cualquier momento, cuando se te ocurra agarrar copa y agarrar pan sin levadura. Esa es la opción tradicional, pero no vas a encontrar ningún sustento bíblico. La otra opción es que lo hagas el día 14 del mes primero, según lo establecido por Dios mismo en su palabra. Piensa antes de actuar. Considera si vas a obedecer las tradiciones heredadas de Roma y que muchas iglesias cristianas han heredado de parte de Roma, o si vas a obedecer la voz del Eterno. Recuerda las palabras de Yeshua: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres una oveja del pueblo de Israel y has escuchado la voz de Yeshua tu Mesías, síguelo y obedécelo, porque si algo está demandando Yeshua de tu vida y de mi vida es obediencia. Él ha dicho en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si te consideras parte del pueblo del Eterno, parte del pueblo del Señor, obedece su palabra, porque la Escritura dice que el que obedece obtiene la vida y que la obediencia está en obedecer al Señor. Que el Eterno te bendiga y que puedas pensar y reflexionar que este 14 de abril a las 6 de la tarde aproximadamente es la Pascua, el Pesaj de Yahweh. Que el Todopoderoso te bendiga y que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Nos vemos en la siguiente entrega de las fiestas de la primavera. Hasta pronto. Shalom.